política de los Estados Unidos mexicanos establece que el pueblo mexicano tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su gobierno. Esto es, que el pueblo puede cambiar o erradicar la política pública y naturalmente tiene derecho a remover de sus cargos a los gobernantes que por sus acciones de gobierno o de Estado le parecen inconvenientes, ineptos y no plausibles. Dicho precepto constitucional responde de la siguiente manera: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, es decir, que el propio pueblo es el que decide cuando un gobierno debe ser modificado o alterado, y lo hace a partir de sí mismo, sin tener a nadie por encima que lo ordene o mande. En la época actual, el pueblo en rebelión o en resistencia responde así: yo, el pueblo, soy quien determino y decido en la sociedad, y determino y decido a partir de mí mismo, sin tener por encima a Dios ni a ninguna ley, la que es obra mía. La Constitución carece de vida propia e independiente del pueblo que le da existencia, y en todo caso, la Carta Magna solo debe recoger la voluntad popular que nace y se configura del y desde el mismo pueblo a través de su práctica de autodeterminación. El pueblo incluso se da y puede darse instrumentos, gobiernos, parlamentos, aparatos judiciales, que solo tienen la función de ejecutar aquella voluntad popular, y estos gobernantes o funcionarios del Estado no pueden convertirse en fetiches que cobren vida al margen y por encima del pueblo. De esta manera, cuando los funcionarios del gobierno, del poder legislativo y del aparato del poder judicial dejan de cumplir la tarea de simples ejecutores de las decisiones del pueblo, éste los puede cambiar, quitar o derrocar. El carácter clasista o sociopolítico de esta cuestión queda en evidencia cuando se observa el famoso problema de la validez de una norma. Se dice que una norma es válida cuando ha sido aprobada de acuerdo a los procedimientos que establece la norma superior, la cual, para tener esa facultad, ella misma debe de ser válida. El punto máximo de decisión, el que en último término de validez a todas las normas existentes, es Dios, decían los antiguos, y con ellos los señores feudales en la temprana Edad Media. Yo, el soberano, soy el que da las normas, estableció en su momento el gobernante de la Edad Media en crisis. Ahora bien, ¿qué dice la burguesía? Ella impone que es la Constitución la que, por un acto de fetización, posee la facultad de dar validez a las leyes derivadas, y lo hace por y desde la misma. La burguesía produce una especie de idolatría constitucional que, por la vía de una especie de imperialismo jurídico, esconde que la Carta Magna es un producto de la lucha concreta de clases. Es un documento que tiene y contiene lo que en una correlación específica de fuerzas estableció. La Constitución, como fetiche, tiene predominio cuando a la burguesía le conviene, sobre todo para reducir a la nada la vida autodeterminada real del pueblo, anulando esa autodeterminación con leyes o preceptos que los funcionarios estatales, llámense senadores o diputados, de esa clase social, aprueban a la medida de los intereses del poder, y también dejando sin fuerza las disposiciones, artículos o preceptos constitucionales que les resultan peligrosos en un momento dado para el resguardo de su dominio. La anulación de dichos preceptos corre pareja con la desautorización, incapacitación y condena de aquellos que pretenden poner en práctica estos preceptos constitucionales incómodos para la burguesía. El derecho inalienable del pueblo a modificar la forma de su gobierno es el derecho de derrocar a ese gobierno, es el derecho del pueblo a la revolución, derecho que se ejerce cuando el poder público no ha dinaminado del mismo pueblo y se le impone y o ha dejado de beneficiar al mismo pueblo. Con el poder público se estructura de manera espuria y los procedimientos de usurpación
como es el caso del gobierno de Felipe Calderón. Ese poder público puede y debe ser derrocado, pero también en el caso de que un poder público denominado del mismo pueblo deje de beneficiar a este pueblo, puede y debe quitarlo, deponerlo o derrocarlo. Los llamados a derrocar a Calderón son constitucionales porque las políticas públicas de este poder se gestan en un gobierno espurio y usurpador, porque también además ese gobernante daña y perjudica al pueblo con toda su política de golpeteo a nivel de vida popular, mancilla la soberanía del pueblo al entregar el petróleo y al capital privado y por todas sus medidas de corrupción, opresión y explotación. Los llamados a derrocar a Calderón son constitucionales. El derecho del pueblo mexicano a la revolución, a derrocar el gobierno que está violentando la voluntad popular, se reafirma claramente en el artículo 136 de la misma Carta Magna. Esta Constitución, se dice en este artículo, no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubiera expedido, serán juzgados, así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión por los que hubieran cooperado a esta. Si descomponemos este artículo, podemos armar los siguientes considerando: 1. Algunas circunstancias, una rebelión, un trastorno público, cualquiera, pueden interrumpir la observancia del artículo 39 de las garantías constitucionales y en sí de toda la Carta Magna. 2. Esta interrupción de sus observancias, sin embargo, le quedan 2 minutos, compañero. Nunca implicará conllevar la pérdida de su fuerza y vigor. La interrupción de la observancia constitucional por dicho trastorno, en el caso considerado en el artículo 136, implica y es al mismo tiempo el establecimiento de un gobierno contrario a los principios de la Constitución e implica y es de igual manera la pérdida de la libertad por parte del pueblo, por lo básico de estos principios es la autodeterminación popular. El 136 refrenda al artículo 139. Y recuerden, compañeros, el dejar de luchar es empezar a morir. La patria es primero.